Bueno, vamos a estudiar un poco sobre resistencias en circuitos. Aquí tenemos dos circuitos con dos resistencias y la diferencia es que este de la izquierda tiene dos resistencias en serie, una detrás de la otra, y este de acá tiene dos resistencias en paralelo. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En ambos casos vamos a utilizar la ley de Ohm. El voltaje es igual a resistencia por corriente. En general es útil imaginarse las subidas y bajadas de voltaje o de potencial como si fueran literalmente subidas y bajadas en escaleras. Entonces vamos a dibujar este circuito primero como si fuera una subida y bajada de escaleras. Bueno, aquí ya lo dibujé de manera diferente. Vamos a empezar desde el polo negativo de esta fuente de voltaje. El polo negativo es esta parte más corta, el polo positivo es la más larga. Entonces, si lo imagináramos como que fuera un edificio y que estamos subiendo y bajando, pues empezaríamos por acá y vamos a ir siguiendo la dirección de la corriente. Entonces la corriente va atravesando todas las partes del circuito hasta que regresa a este punto, y cuando atravieso una fuente de voltaje, pues eso sería equivalente a tal vez que estoy subiendo en un elevador desde el piso de abajo hasta el piso de arriba. Entonces subo y luego empiezo a recorrer, y la corriente siempre la vamos a considerar que entra en los resistores desde el polo positivo del resistor y luego sale en el polo negativo. Entonces siempre vamos a tener una bajada de potencial conforme la corriente cruza por un resistor, y esto sería como si esta fuera una escalera. Paso por la resistencia R1, que es por aquí, y estoy bajando en el potencial. Luego me sigo por acá, llego a la resistencia R2, la corriente entra por aquí en el lado positivo de la resistencia R2, sale en el lado negativo, y es como bajar unas escaleras, digamos, ¿no? De manera que lo que subí debido a el elevador del voltaje, pues ahora lo estoy bajando cuando voy recorriendo las resistencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a ser igual en este caso, pues no son las bajadas de voltaje, porque aquí tal vez bajé una cierta cantidad, lo voy a marcar con otro color, tal vez aquí bajé una cierta cantidad de voltaje V1, y aquí pues dependerá del resistor, tal vez aquí bajé una cantidad mayor de voltaje V2, pero lo que va a ser igual es la cantidad de corriente, porque solamente hay un caminito por el cual puede atravesar la corriente. Entonces vamos a jugar un poco con eso. Tengo que el voltaje, por un lado, el voltaje de la fuente de voltaje, el que subí, pues tiene que ser igual a lo que bajé en una parte cuando pasé por el resistor 1 más lo que bajé en la siguiente parte cuando bajé por el resistor R2. Pero además siempre nos vamos a apoyar en la ley de Ohm. Entonces este voltaje va a ser el voltaje R1 cuando atravieso la resistencia 1, pues va a ser R1 por la corriente, y el voltaje que bajé cuando atravesé la resistencia R2 es R2 por la corriente. Como les decía, la corriente es la misma, y entonces también puedo ver que esto va a ser igual a la resistencia equivalente. O sea, si tomo en cuenta todo el circuito como si fuera nada más una resistencia por la corriente total. Cuando digo resistencia equivalente me refiero a que estoy imaginándome este circuito como si fuera algo así, nada más el voltaje, y luego cuál sería la resistencia que equivale a lo que están haciendo las resistencias R1 y R2. Entonces esta resistencia equivalente también cumple con la ley de Ohm. De aquí, de esta ecuación, vemos que cuando estamos en serie, las resistencias se suman para formar una resistencia equivalente, o lo que es lo mismo, cuando quiero calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, pues solamente sumo las resistencias. Ahora vamos a ver el caso en el que tengo dos resistencias en paralelo. Nuevamente empiezo viendo cómo se va moviendo la corriente debido a esta fuente de voltaje que es la que genera este movimiento de las cargas. Entonces aquí, nuevamente haciendo esta analogía, imaginando que esto es como si fueran un edificio de dos pisos, pues empiezo en el piso de abajo, tomo este elevador que sería la fuente de voltaje y empiezo a recorrer el circuito. En este caso, ahora me encuentro con un nodo. Un nodo es este punto en el que tengo una bifurcación. Ahora la corriente pues tiene dos caminos por los cuales se va a ir, y entonces se va a dividir. Va a haber una cierta cantidad de corriente I1 que se va por este caminito, y otra cierta cantidad de corriente I2 que se va por este otro camino. En general, I1 e I2 no se van a dividir a la mitad. O sea, si esta corriente es de 10 amperes, no tengo por qué tener aquí 5 y 5 amperes. Va a depender de las resistencias.
si las resistencias son diferentes, las corrientes también van a ser diferentes y pues usualmente va a haber más corriente en donde haya menos resistencia. Entonces, en general, lo único que sí puedo decir es que la suma de estas dos corrientes, la I1 y la I2, pues tiene que ser igual a la corriente que entra aquí, porque no se puede perder, no se puede desaparecer la corriente ni aparecer de la nada. Eso es la conservación de la corriente. Bueno, por un lado tengo esto y ahora lo que tengo también es que el voltaje que bajamos cuando voy recorriendo, ya sea por aquí o por acá, ese sí va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque subo por aquí debido a la batería o a la fuente de voltaje y ahora tengo dos posibles caminos, pero en ambos tendría que bajar lo mismo para llegar al mismo nivel. Entonces lo que sí es igual es la cantidad de voltaje que bajo, ya sea yéndome por la R1 o yéndome por la R2. Ahora volvemos a aplicar nuestra ley de Ohm teniendo en cuenta esta ecuación. Bueno, si el voltaje es resistencia por corriente, pues la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces aquí aplicamos por un lado el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. Acuérdense, quiero tratar de convertir esto en un circuito que nada más tuviera una sola resistencia y esa resistencia equivalente pues es la que hace el mismo trabajo que estas dos cuando están en paralelo. Entonces, este voltaje entre la resistencia equivalente de todo el circuito va a ser igual a la I1, la corriente 1 que va a ser el voltaje 1, entre la resistencia R1, más la I2 que es el voltaje 2, entre la resistencia 2, pero en este caso todos los voltajes son iguales. El voltaje de la batería, el voltaje 1 y el voltaje 2 son iguales. Entonces podemos simplemente escribir esto como factorizamos todos los voltajes y tengo que voltaje sobre la resistencia equivalente es igual a voltaje sobre R1 más voltaje sobre R2. O de otra manera, cuando tengo resistencias en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2. A veces esto se escribe de manera diferente. Por ejemplo, puedo poner que 1 sobre la resistencia equivalente, si resuelvo esta fracción, pues va a ser R1 por R2 abajo y R1 más R2 arriba. Entonces de aquí viene la fórmula que a veces se encuentran en los libros. Esto es 1 sobre la resistencia equivalente, así que la resistencia equivalente en paralelo pues es 1 sobre eso, o sea R1, R2 arriba y R1 más R2 abajo. En cualquiera de estas tres formas se puede encontrar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo.